Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Mi nombre es Cintia González. El motivo de la sesión del día de hoy es platicar respecto al tema de la nueva NIF de 1, ingresos por contratos con clientes, y la NIF de 2, costos por contratos por clientes. Muchas gracias. Solamente antes de iniciar, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi presentación, si me escuchan y si tienen algún tema para poder iniciar? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí, dando continuidad a nuestra sesión de los cursos que hemos programado para ustedes, y continuando con el tema que veíamos en la semana respecto a las cuentas por cobrar, no sé si alguien de los que están en esta sesión tienen alguna expectativa o alguna idea de lo que crean que se va a abordar en este curso. O si también me pueden indicar cuáles son los cambios o por qué la importancia de esta nueva normatividad. Está habilitado el chat para que me hagan saber sus comentarios, por favor. ¿Nadie? Sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario que me quieran hacer saber respecto a lo que creen que pueda hablar esta nueva norma? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Creo que va un poco retrasado los comentarios. Nos dice Fabiola, es importante conocer y comprender la D1, ya que nos habla acerca del reconocimiento y tratamiento de los ingresos, ya que en la mayoría de las empresas es el rubro más fuerte. Perfecto, Fabiola, muchas gracias. Y Eduardo Martínez nos dice, va de la parte en la realización de los convenios. De acuerdo. ¿Alguien más? Luis Fernando nos dice, puede ir de la mano con la materialidad de las operaciones. Ok, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. El contenido de nuestra sesión del día de hoy, pues justamente es en primera instancia abordar cuáles son los objetivos. El segundo punto que tengo contemplado es platicarles un poquito respecto a los antecedentes antes de las nuevas creaciones de la norma NIF de 1 y de 2. Platicarles aspectos básicos respecto al reconocimiento de ingresos de acuerdo con la norma de 1 y de 2. Y por último, pues nuestra sesión de conclusiones, y si tienen preguntas, pues obviamente las abordaremos al final de la sesión. Un favor, les quiero pedir que me permitan transmitir la idea. Eh, a lo largo de la sesión, pues vamos a ir viendo puntos un poco complejos. El tema no es nada fácil, entonces quisiera tratar de explicárselos de la forma más sencilla posible, pero si tienen dudas, con gusto las podemos aclarar al final de la sesión. Perfecto. Eh, Otro punto también importante a considerar es que, eh, continuando con nuestra sesión, pues antes de la nueva norma de la NIF de 1 y de 2, pues no había una normatividad contable respecto a cómo se tenían que reconocer los ingresos y los costos. Entonces, a partir del ejercicio 2018, pues los consejos de contabilidad en convergencia con los consejos de contabilidad respecto a las normas internacionales de información financiera y a las IOSCAP,
pues están tratando de homologar el reconocimiento de ingresos y costos, y no solamente ellos, sino toda la normatividad contable. Lo que se busca es que sea consistente, comparativa, pero no solamente a nivel México, sino también a nivel, pues, Estados Unidos y a nivel todas las entidades del mundo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues, el Consejo del CINIF aquí en México, pues ha estado trabajando en conjunto con ellos para poder establecer mejorías a las normas de contabilidad, y una de ellas pues es el resultado de la norma NIF de 1 y de 2, ingresos y costos por contratos con clientes. Como por ahí Fabiola nos decía, pues estas normas son clave porque justamente es parte de del rubro más importante de los estados financieros de una empresa, que son los ingresos, y por ende, pues ustedes saben que el objetivo de las empresas va a ser siempre obtener beneficios económicos, ya sea vender un servicio o producir algún material y venderlo, pues justamente para tener un beneficio económico y poder crecer pues sus rendimientos. Entonces, al ser los ingresos parte importante de los estados financieros, pues es aquellos rubros en los cuales están interesados los usuarios de la información financiera. ¿Ok? Entonces, el objetivo de nuestra sesión del día de hoy justamente es comprender aspectos primordiales del reconocimiento de ingresos y costos de acuerdo a la norma NIF de 1 y de 2. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué es un ingreso? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entiende por un ingreso? Dice José Luis Amateco, es una entrada o flujo de efectivo que se produce como consecuencia de la actividad de la entidad. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Exacto. En seguimiento a lo que nos decía José Luis, un ingreso justamente es el reconocimiento del beneficio económico durante un periodo específico que va a ser consecuencia de la actividad ordinaria y de la operación de la propia empresa, ¿ok? Y que va a surgir como parte de la venta del servicio o de la venta de bienes. ¿Y esto qué es lo que va a dar el lugar? Pues va a dar lugar al aumento del patrimonio de la propia empresa. Ojo, puede haber aportaciones de efectivo o de capital por parte de los accionistas, pero no quiere decir que sea un ingreso propio para la empresa. Eso se trata en la normatividad respecto al capital contable y son otros temas distintos. Aquí nos vamos a enfocar justamente al reconocimiento de las operaciones de las empresas y como consecuencia de esas operaciones, pues se reconoce una entrada de efectivo, que es el resultado de la venta del servicio o del bien, y entonces eso aumenta el patrimonio de la empresa. Entonces, considerando este aspecto básico, vamos a continuar y vamos a hablar ahora sí de aspectos eh, respecto a los antecedentes de estas normas internacionales. Justamente como les comentaba al inicio de la sesión, pues antes, por ahí antes del ejercicio 2018, no había una normatividad específica que hablara acerca de cómo se tenían que reconocer los ingresos y los costos en unas empresas. Entonces, se adoptaba de forma supletoria la NIC 18, ¿ok? ¿Y qué era lo que nos decía esta norma? Nos decía, pues tú vas a reconocer el ingreso justamente cuando consideres una serie de aspectos o características que te van a decir eh, si puedes o no reconocer el ingreso, es decir, si has sido ya acreedor a obtener ese beneficio de ya porque ya vendiste el servicio, porque ya cumpliste ciertas obligaciones, pero pues no estaba tan específico o no estaba tan, eh, pues más que nada tan específico como les decía, para poder explicar en qué momento justo era donde se tenía que reconocer el ingreso, ¿ok? Entonces, nos hablaba acerca de 5 renglones que son los que aquí les estoy enunciando, y uno de ellos era, ok, tienes que evaluar si la entidad ha transferido al comprador los riesgos y las ventajas, ¿ok? Pero eso era muy ambiguo, o sea, los riesgos respecto a la venta del servicio, las ventajas, o sea, el cliente ya podía hacer uso del bien
o en qué momento específico ya era el servicio, ya estaba, digamos, satisfecho por parte del cliente, o el bien ya era, ya lo podía tener el cliente a su disposición. Entonces, eran aspectos como que muy generales y no especificaba en qué momento justo era cuando ya se había concluido el servicio. Y nos decía otro renglón, nos dice, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos. Bueno, es claro, siempre y cuando ya la empresa haya cumplido con la entrega del servicio y ya no tenga nada que ver con ello, bueno, pues entonces ahora sí, ya cumplió sus obligaciones y puede reconocer el ingreso. Y nos decía otro renglón, el importe de los ingresos se podía medir con fiabilidad, pero no decía cómo se tenía que medir, ¿no? O sea, solamente nos decía pues era a juicio de las entidades y ellos decían la forma en la que tenían que reconocer pues esos ingresos. Y también nos decía que teníamos que considerar si era probable para la entidad recibir los beneficios económicos asociados a la transacción. Entonces, si se dan cuenta, la palabra probable pues nos dejaba como que en una ambigüedad, porque decía, ok, puedo ya transmitirle al cliente el servicio, ya terminé mi contrato, yo ya cumplí con las obligaciones, pero todavía no tengo la certeza de que el cliente me vaya a pagar el servicio, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo que nos decía, bueno, si es probable que el cliente te vaya a pagar, entonces ya lo tienes que reconocer. Entonces, si se dan cuenta, son como que características muy generales que nos decían que podíamos considerar para poder reconocer el ingreso. Y el otro punto hablaba acerca de los costos y nos decía, aquellos costos que están incurridos para efectos del servicio que tú estás vendiendo o del bien se pueden medir con fiabilidad. Pero volvemos a la misma palabra, fiabilidad, y nos decía, este ámbito pues es muy general, no sabemos en específico cómo se debieran de estar reconociendo tanto el ingreso o el costo y en qué momento, ¿no? Entonces, estos aspectos pues fueron los que se venían considerando por muchos años desde antes de que se creara esta norma. Entonces, en mayo de 2014, el FAS y el IASB emitieron conjuntamente esta nueva norma para el reconocimiento de ingresos. Y esta norma entró en vigor a partir del 1 de enero del 2008, ¿ok? Del 2018, perdón. Sin embargo, también se permitió su aplicación anticipada. Como verán, pues van a decir, ok, ya hubo un antes, ya hubo un después, pero realmente, ¿por qué es tan importante esta norma? Porque a esta fecha todavía pues seguimos cometiendo errores y muchos de nosotros no estamos teniendo claro que ya tenemos que estar considerando una nueva normatividad para el reconocimiento de ingresos que es más específica y que nos dice ciertos pasos que debemos de reconocer para poder eh, reconocer un ingreso o un costo en nuestro estado de resultados, ¿ok? Entonces, por eso es importante esta sesión para que podamos recordar estos aspectos básicos que, como les decía, si bien ya se aplicó desde el 2018, pues todavía tenemos esa laguna en algunas entidades y que tenemos que pues estar corrigiendo para poder cumplir con las normatividades. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el alcance de esta norma? Estas normas, tanto la norma LIF D1 y D2, acuérdense que las vamos a ver de forma conjunta, se van a aplicar para todo tipo de operaciones de ventas a clientes, ya sea venta de servicios o de bienes, que se establezcan en el curso normal de la operación de la entidad. En pocas palabras, estas normas van a aplicar a todas las entidades que tengan, obviamente, operaciones de ingresos. Pero la norma es muy clara y nos dice cuáles son estas transacciones que van a quedar fuera del alcance. Pues van a ser los contratos de arrendamiento, los contratos de seguros, instrumentos financieros u otras transacciones que involucren partidas no monetarias. Entonces, todas estas operaciones se van a situar en otra normatividad que no va a ser el objetivo de esta sesión,
pero sí es importante que ustedes sepan que a excepción de estas tipo de operaciones, todas las operaciones de ingresos y de costos van a estar regulados bajo la norma NIF de 1 y NIF de 2 en lo que corresponde a las normas de información financiera mexicanas. ¿Ok? Ahora, como yo les comentaba también al inicio, veíamos que esto es resultado de un trabajo en conjunto que han estado haciendo los consejos de contabilidad y justamente para homologar los registros contables y la información financiera de las empresas. Y no solamente que en México se tenga una cierta contabilidad y que en Estados Unidos otra y que a nivel internacional otra. No, el objetivo ya es que toda la normatividad contable esté regulada y que sea homologada, consistente, comparativa con las tres normatividades. Obviamente puede que existan algunas características específicas en alguna normatividad respecto a la normatividad internacional, pero deben de ser ya características específicas que justamente se tienen que tener bien identificadas. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos acerca del reconocimiento de ingresos, nos vamos a referir, si estamos hablando de normas mexicanas, a la norma NIF de 1, ingresos por contratos con clientes, y aquí me faltó poner norma NIF de 2, costos por contratos con clientes. Si estamos hablando de la normatividad IBES GAP, pues entonces nos vamos a referir a la norma ASC 606, ingresos ordinarios. Y en la normatividad internacional, que es la IFRS, estamos hablando acerca de la IFRS 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Todas estas normatividades entraron en vigor en el ejercicio 2018 y les digo, es el principio básico de la norma es, aplica para las tres normatividades, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a la norma NIF T1, ingresos por contratos con clientes. ¿Cuál es el principio fundamental o el objetivo de esta norma? Es justamente establecer el requisito de que una entidad va a reconocer en su estado de resultados ingresos por bienes o servicios siempre y cuando ya haya transferido el control a los clientes. Vamos a ver a lo largo de la sesión a qué se refiere esto de transferir el control. Y nos dice que va a haber a cambio una contraprestación, que es la cual la entidad considera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. En pocas palabras es, yo vendo un servicio, yo vendo una mercancía, ya no tengo injerencia sobre esa mercancía, sobre ese servicio, ya cumplí todas mis obligaciones de desempeño, ya el cliente ya está satisfecho con el servicio, con la mercancía, entonces yo ya puedo reconocer mi ingreso en el estado de resultados y tengo derecho al cobro de una contraprestación, que va a ser el precio de venta de esa mercancía o de ese servicio, y entonces pues ya puedo reconocer mi ingreso, ¿ok? Obviamente, pues el ingreso no se va a reconocer, más bien dicho, la entrada en efectivo no se va a reconocer en el día uno que yo ya vendí el servicio, ¿no? Eso ya va a depender de las políticas de crédito que tengan cada una de las empresas. Entonces se va a reconocer una cuenta por cobrar. Pero en pocas palabras nos referimos al estado de resultados, en donde nos dice que siempre va a ser afectado ya el ingreso una vez que se haya transferido el control a los clientes. Entonces, esto de transferir el control a los clientes es un poco técnico si lo quieren ver así, pero va a depender de las circunstancias particulares de cada una de las empresas. Para eso, las empresas deben de tener claro cuál es su proceso de reconocimiento de ingresos, cómo es que se va dando todo el proceso antes de la entrega del servicio al cliente, antes de la venta de la mercancía. Entonces, eh, tienen que evaluarse todos esos aspectos de control interno, las políticas, los procedimientos, para evaluar justamente eh, todos los documentos, incluso que se van a ir emitiendo a lo largo de ese proceso y justamente evaluar en qué momento yo ya cumplí con las obligaciones que me pidió el cliente y entonces yo ya puedo hacerme acreedor a el beneficio
de ese servicio que yo ya cumplí, ¿ok? Entonces, hay muchos aspectos que nos van a decir en qué momento se transfirió el control. Puede ser la aceptación del servicio con el cliente, la firma de que el cliente ya está de acuerdo, que ya no tiene ningún tema en el servicio que yo ya le vendí. Am, a lo mejor si estoy vendiendo una mercancía, pues la aceptación de que ya recibió la mercancía en donde en donde él me dijo. Em, en fin, muchos aspectos que van a indicar en qué momento se ha transferido el control, ¿ok? Aquí tienen claro cuál es el principio básico de esta norma. ¿Sí quedó claro el mensaje? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es tan importante comentar esto? ¿En qué momento se va a reconocer el ingreso? Acuérdense que nosotros estamos también regidos por las normas o por la NIF A3 respecto a los postulados básicos. Entonces, uno de ellos es el postulado básico respecto a la asociación de costos y gastos con ingresos. Entonces, aquí ya empezamos a hablar también del costo. Y lo que nos dice la norma es, ok, tú vas a reconocer un ingreso en el periodo contable en el que se devengue y vas a identificar aquellos costos y gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de la elaboración u obtención del ingreso. Entonces, en pocas palabras es, ok, tengo un ingreso, pero también tengo la obligación de identificar justamente cuáles son los gastos o costos en los cuales yo he incurrido o los que tengo que incurrir para poder satisfacer ese servicio o ese ingreso. Entonces, eso también lo tengo que reconocer. Pero no se vale que voy a reconocer primero un ingreso y después los costos. Se tiene que reconocer de forma recíproca, ajá, para poder cumplir con el postulado básico de asociación de los costos y gastos con ingresos. Pero, ¿en qué momento se va a reconocer el costo? Pues justamente aquí nos está diciendo la palabra en el momento en el que se devengue. Es decir, si yo ya transferí el control de los servicios o del bien al cliente, en ese momento también yo ya tengo la obligación de reconocer los costos correspondientes. Siempre va a haber ciertas particularidades, ya lo he comentado, de acuerdo a la operación propia de la empresa. Pero la idea o la esencia de esto es que los ingresos se deben de reconocer en el periodo contable en el que se devenguen, ajá, es decir, en el que se haya concluido el servicio, que se haya transferido el control al cliente y que también se identifiquen aquellos costos y gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de la elaboración o obtención del ingreso. Entonces tiene que ir el ingreso y el costo correspondiente en el momento en que uno se haya transferido el control al cliente y los costos se hayan ya devengado. ¿Ok? Vamos a verlo a lo largo de esta sesión. Entonces, bueno, vuelvo a comentarles el recordatorio del por qué es importante esta norma, porque prácticamente ya sabemos que el rubro más importante de un estado financiero está en los ingresos, porque las empresas tienen un objetivo, una proyección de ventas, un pronóstico, y entonces es el foco de atención de los dueños de la empresa o del consejo de administración. Entonces, es el factor más importante con el cual se elabora o se analiza el desempeño financiero de la entidad. Digo, no es el único, claro, pero sí es uno de los factores más importantes que sirve de, pues ahora sí que de análisis para los usuarios de los estados financieros y ver cómo se ha venido comportando la empresa en los últimos años. Y también es el indicador más importante que los inversionistas analizan constantemente. Entonces, volviendo al ejemplo que les decía, esta norma, pues la verdad es que tiene cambios muy importantes para las empresas, no solamente desde en qué momento se va a reconocer la factura o en qué momento voy a registrar un ingreso o un anticipo, sino todo tiene un proceso y las empresas ya tienen ciertas políticas, ciertos procedimientos,
ciertos criterios de cómo van a registrar sus operaciones y además tienen ya un proceso operativo. Entonces, si bien es importante aclarar que la gente operativa no es o no tiene conocimiento de las reglas contables, es muy importante su participación en el proceso del reconocimiento de ingresos, porque justamente de ahí nace el tema del reconocimiento de ingresos. En que, si nos vamos al estado financiero, en el renglón o en el estado de resultados, perdón, si nos vamos al rubro de los ingresos, pues la cifra que tenemos allí no salen de la nada. Obviamente hay un proceso detrás de esa cifra que ya habíamos dicho, son los pronósticos, los presupuestos, justamente el proceso de ver, ok, pues ahora quiero o estoy buscando incrementar mis ventas en un 10%, en un 15%, que no es nada fácil porque tengo que ver cuáles son las condiciones del mercado, cuáles son los aspectos que yo tengo que mejorar para poder ofrecer servicios de calidad a los clientes, cuáles son mis competencias principales, en fin. Todo eso es un trabajo arduo que no necesariamente tiene que saber el contador, pero sí lo saben todas las áreas operativas que tienen un target que cumplir, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, mencionar este aspecto? Pues porque justamente todos las entidades trabajan sobre procesos operativos. Entonces, el principal proceso al que me estoy refiriendo ahorita es el proceso del ingreso, cuenta por cobrar. Ajá. Entonces, ¿cómo es que se va a dar, se va a ir reconociendo el ingreso? Ah, pues justamente si me sitúo en una empresa que se dedica a producir jugos, pues ya les había comentado. Ah, pues ¿cómo va a iniciar la venta? Pues la venta va a iniciar desde el momento en que tengo una solicitud de un servicio por parte del cliente. Ah, pues el cliente me está pidiendo unos jugos de tal sabor, con tales características, con tal presentación. Me está pidiendo 10,000 litros a lo mejor y entonces yo tengo, bueno, servicio a clientes, se tiene que voltear a ver al área de almacén si efectivamente tiene o ese inventario que le está pidiendo el cliente para poder hacer frente a la solicitud del cliente. Ah, pues resulta que no tengo los jugos de durazno que me estás pidiendo, yo todavía tengo mango o incluso a lo mejor, digo exagerando, no es temporada de durazno, ¿no? Entonces tengo que buscar otro saborizante que se asemeje al durazno, por decir algo, ¿no? Entonces, son de las cosas que ya empiezan a ver cómo se va, lo que quiero transmitirles es cómo van interviniendo cada una de las áreas para ver el proceso en que se va a ir reconociendo el ingreso. Ah, ok, primero interviene el servicio al cliente, después interviene el almacén. Y entonces el almacén, vamos a suponer, o incluso la producción, ¿eh? Ahí me estoy saltando el tema de la producción, porque los productores pues, son los que tienen justamente el estado de los materiales. Pueden decir si sí tienen la producción lista en la fecha que el cliente lo quiere, en fin. Vamos a suponer que ya concluye ese proceso, entonces de allí, pues ya se entrega la mercancía al cliente. Entonces ahí ya entra otra área, que es el área de entrega de la mercancía. ¿En dónde la voy a entregar? Ah, pues la voy a entregar en la cadena comercial tal. Ah, no, la tengo que entregar en las instalaciones del cliente. En fin, ya son varias áreas que van participando en todo el ciclo hasta ¿dónde? Hasta el momento en que se va entregando el servicio al cliente o se vende la mercancía al cliente, que en este caso es, yo ya le entregué los juguitos al cliente en sus instalaciones, entonces resulta que a lo mejor los juguitos que le estoy entregando pues no tenían la calidad que requería, a lo mejor en el Inter pues se rompió la caja, entonces ya la caja ya no llegó con las condiciones que necesitaba el cliente me la rechaza y entonces el ingreso ya no se reconoció. ¿Por qué? Pues porque no sé, el cliente no está de acuerdo en cómo le estoy vendiendo o entregando la caja físicamente. Puede ser a lo mejor que en este ejemplo, la empresa desde el día uno que a lo mejor el cliente haya pedido la cajita de los jugos, ya está reconociendo un ingreso cuando ni siquiera se ha dado toda esa operación para poder eh, decir que efectivamente ya tengo asegurada la cobranza del cliente, que el cliente está de acuerdo con la mercancía. Entonces, sí quisiera, ojalá que con este ejemplo un poquito tonto,
pues ustedes hayan entendido cuál es la importancia de todas las áreas que tienen que participar en las empresas para justamente generar el ingreso, ¿ok? Entonces, por eso aquí en esta slide les hacemos mención de que las entidades deben de implementar políticas, procedimientos, controles internos e incluso tienen que evaluar si su sistema de información está de acuerdo o cumple con las características que nosotros requerimos para poder tener la información en tiempo y forma y además, pues para poder que la persona que está de acuerdo o que controla el sistema, pues sepa en qué momento se va a afectar un registro contable que va a dar lugar al estado de resultados de la empresa y entonces el filtro final es que la cifra que esté en el estado de resultados ya sea un ingreso que efectivamente haya cumplido con todos los pasos preliminares y que efectivamente corresponda a un ingreso en el cual ya se le haya transferido el control al cliente y que entonces ya la empresa no tiene ninguna injerencia sobre eso y que entonces pueda hacer un ingreso de acuerdo a la norma NIF de 1. Entonces, no es un aspecto tan fácil. Me queda claro que son no solo aspectos económicos que se tienen que considerar, sino también el trabajo y la sensibilidad de las personas que van a participar en el proceso para poder asegurar que se esté cumpliendo con esta normatividad. Entonces, por eso les mencionábamos aquí las políticas, los procedimientos, los controles internos, los sistemas de información, evaluar justamente el ciclo de reconocimiento de ingresos, cuentas por cobrar, las prácticas de ventas. También aquí es importante evaluar cuáles son las políticas de precios de las empresas, si tienen un descuento o si van a otorgar un crédito, en qué condiciones se van a tener. Y también es importante y clave evaluar los contratos existentes que se tengan con los clientes. Y aquí también es importante que incluyamos a nuestra área legal, porque ellos son los expertos en evaluar las condiciones de los contratos y que nos aseguremos que a través de los términos y condiciones que vienen en esos contratos quede claro el momento en el que nosotros vamos a poder transferir el control al cliente y en ese momento nosotros ya tenemos cubierto el ingreso que debemos de registrar. ¿Tienen dudas con esto que acabo de comentar? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de lo que nos dice la norma. Entonces, la norma de ingresos nos habla de que ya dijimos que para efectos de reconocer un ingreso, la clave está en transferir el control al cliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la norma nos habla acerca de 5 pasos, que son estos que estoy resumiendo. El primero de ellos nos dice, primero tienes que identificar el o los contratos con los clientes. Segundo, tienes que identificar las obligaciones de desempeño. ¿Qué se refiere esto de obligaciones de desempeño? Son cuál es la obligación o cuáles son eh, eh, las cosas que la empresa tiene que cumplir para poder satisfacer la necesidad del cliente, ¿ok? Paso 3, determinar el precio de la transacción. En otras palabras, es cuál es el precio de venta que le vas a otorgar al cliente por el servicio que tú le estás dando o por la venta de la mercancía. Paso 4, vas a asignar el precio de la transacción o el precio de venta a cada una de las obligaciones de desempeño. Por ejemplo, eh, las operaciones, vuelvo a lo mismo, las operaciones de las empresas son muy complejas. Entonces, cada empresa tiene una particularidad específica, en primera, del servicio que está ofreciendo, en segunda, de la venta de la mercancía que está ofreciendo. Entonces, a lo mejor vamos a decir, yo me dedico a vender jugos, no tengo problema y voy a vender, voy a reconocer el ingreso en el momento en el que el cliente ya tenga la aceptación de la mercancía por parte del cliente. Ok, a lo mejor sí,
a lo mejor sí, ese es tu operación y no tienes ninguna cláusula por allí adicional que tengas que cumplir frente al cliente, ok, puede ser que sea tan simple como tú me lo estás diciendo, pero a lo mejor puede ser que si nos vamos a una empresa minorista que se dedica a vender, ya sea a lo mejor Liverpool, me voy a situar en Liverpool, que a lo mejor Liverpool venda mercancía, pero ya sabemos que la mercancía la puede vender en el centro comercial, en la tienda como tal, o la puede vender en línea. Entonces, ¿cómo se va a vender la mercancía? Ah, ok. Pues si el cliente viene directamente a mis instalaciones y se lleva la mercancía, pues hasta ese momento yo ya cumplí la obligación o lo que yo tenía que entregarle al cliente. Si el cliente me compró una televisión y vino por ella a mi tienda, ok, yo le entrego la televisión, el cliente se la lleva y se acabó. Ya no tengo ninguna obligación sobre la televisión y el cliente ya quedó satisfecho. Ah, ok, pero resulta que tú también tienes ventas por internet. Entonces, ¿qué sucede que si vendes la televisión por internet? Ah, pues resulta que entonces allí ya entran otras cosas importantes y también que tenemos que considerar, por ejemplo, la garantía, ¿no? A lo mejor, incluso la garantía también es un aspecto que se tiene que considerar si la venta fue en la tienda física, ¿no? Pero también por internet, bueno, pues es la garantía del televisor. Ah, pero resulta que la garantía nada más es por un año. Ah, pero pues como es una televisión que ya es de última tecnología, que ya tiene pues toda la mejor tecnología, ya tiene, no sé, aspectos tontos, ya es la mejor Smart TV que tengo, lo que está a la vanguardia, ah, pues resulta que entonces tiene que tener más cuidado. Y entonces tengo que ofrecerle al cliente una garantía que el cliente tiene que pagar por su cuenta para poder hacer frente a si en algún momento la televisión tiene alguna falla, ¿no? Entonces, para que en ese momento, si ya el cliente pasó el periodo de la garantía legal que yo le doy cuando compro la televisión, ah, pues resulta que le estoy ofreciendo una garantía extendida por 2 años más, ¿no? Y entonces en ese momento el cliente va a tener que pagarme eh, cada mes, a lo mejor, esa garantía extendida y si en algún momento el cliente presenta la situación de que su televisión tiene fallas, ah, pues yo tengo todavía que hacer frente o cumplir con la responsabilidad de darle mantenimiento a la televisión, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque ya no es solamente que le vendí la mercancía y el cliente ya la recibió. Ah, no, porque aquí ya tengo que evaluar si existen temas de garantías, si a lo mejor incluso yo me estoy comprometiendo a darle un servicio de mantenimiento a la televisión mes con mes. Entonces, a eso se refiere la norma. Tienes que evaluar justamente cuál es la operación que tienes, cuáles son los contratos que tienes pactados con los clientes y cuáles son las responsabilidades que tú tienes como empresa que cumplir para poder satisfacer la necesidad del cliente que tiene, ¿ok? Que es el servicio que al fin y al cabo te está contratando. Entonces, aquí nos dice en el paso 4, ah, pues vas a asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño. Entonces, aquí en el ejemplo del televisión decíamos, ah, pues ya tengo diferentes precios de venta. El primer precio, pues es el costo de la televisión tal cual, ¿no? Ah, pero resulta que si tú quieres la garantía extendida, te va a costar la garantía tanto y tanto por cada mes. Ah, pero si tú también quieres el servicio de mantenimiento, te va a costar tanto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son, digamos, responsabilidades o obligaciones de desempeño, como dice la norma, que son independientes y que entonces tienes que identificar un precio específico para cada uno de ellos. Y después te dice el paso 5, vas a reconocer los ingresos en el momento en que la entidad va a cumplir con cada obligación de desempeño, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedes reconocer el ingreso, a lo mejor por la garantía extendida, pues porque todavía no siquiera se ha devengado el servicio. Tú no has satisfecho la necesidad del cliente. En ese caso, antes de que tú afectes tu estado de resultados por un ingreso
que incluso a lo mejor, de acuerdo con los términos, no lo estás recibiendo al día de hoy, sino lo estás recibiendo de forma paulatina cada mes, pero no se ha dado el servicio. Está pactado en un contrato, pero estamos en el mes 1 y todavía ni siquiera se ha iniciado el proceso de la garantía extendida o del servicio de mantenimiento. Entonces, lo que nos dice la norma, no puedes reconocer el ingreso en el estado de resultados, sino conforme se vaya devengando y conforme tú, empresa, vayas transfiriendo el control del servicio al cliente. En pocas palabras es conforme tú vayas, conforme se vaya devengando el periodo de la garantía extendida o del mantenimiento que le estás ofreciendo al cliente. Pero sí o sí tienes que reconocer en primera instancia la venta de la televisión por sí sola. ¿Por qué? Pues porque ese es un ingreso que ya se dio. ¿Sí quedó claro esto? De todas formas, ahorita lo vamos a ir explicando con mayor detalle. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a irnos a cada uno de los pasos. El paso 1 nos dice identificar los contratos con el cliente. Nos dice la norma, tienes que identificar ciertas características en el contrato, pero también la norma nos dice que cuando hablamos de un contrato, no solamente vamos a hablar acerca de un papel por escrito y que tenga la palabra contrato. No, lo que nos dice es que puede haber varios documentos que se pueden ir generando a través de la transacción, pero que sí van a tener de forma legal la sustancia económica como si fuera un contrato. ¿Qué tipo de documentos me refiero? Pues puede ser lo que yo les decía al principio. Si estamos hablando de una empresa que vende jugos, pues entonces uno de los documentos importantes en esa transacción es pues la solicitud del pedido por parte del cliente, ¿ok? Pero también la aceptación de la mercancía por parte del cliente, fecha y hora en la cual la mercancía fue entregada al cliente, en donde el cliente estuvo de acuerdo que recibió los juguitos en la cantidad que él necesitaba, con las características de sabor que él necesitaba, eh, y bueno, que no tiene ningún daño material, ¿no? Entonces, ese puede ser un ejemplo. Pero también resulta que hay muchos servicios, ¿eh? Hay muchas operaciones de ingresos en todas las empresas. Entonces, si estoy comprando boletos de avión, pues mi pase de abordar o mi confirmación por escrito de que yo ya tengo pues derecho o ya tengo el asiento del avión en donde yo ya me puedo, ahora sí que puedo hacer uso del servicio de vuelo cuando yo lo necesite, ¿no? Entonces, son aspectos, digamos, básicos, pero sí es importante dejarles claro que no solamente se lleven de que estamos hablando de un contrato y que a fuerzas tiene que tener la palabra contrato, sino simplemente son documentos que se van a ir generando de acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa y justamente es parte de la evidencia, soporte que se necesita para poder evaluar si efectivamente se está transfiriendo el control al cliente. Entonces, pero lo que nos dice también la norma es que tienes que evaluar que el contrato o que la operación que da sustancia a la venta, pues tenga ciertas características. Y entonces nos dice, pues tienes que tener claro que el contrato debe de tener una sustancia comercial. ¿A qué se refiere esto? Pues justamente que tiene que tener claro las condiciones de venta que se van a dar, los términos de pago, eh, en qué momento se va a satisfacer la obligación por parte del cliente y de la empresa, ¿no? Entonces, también tiene que estar firmado por ambas partes. Nos dice, las partes deben de haber aprobado el contrato y deberán comprometerse a cumplir con sus obligaciones. Cada parte, tanto el cliente como la empresa, van a tener ciertas obligaciones que cumplir. Entonces, por eso es importante que esté aprobado y que esté firmado.
Nos dice que también se deben identificar en el contrato los derechos que cada una de las partes tiene. Ajá. Y se puedan identificar en el contrato los términos de pago y también indispensable que el cobro se considere probable. Y esto, pues prácticamente es que en el contrato se establezcan las condiciones de cumplir la venta de servicio o de la mercancía y la forma en que se va a realizar el cobro o la recuperación de eso, pero que además sea más que probable. Ajá, que se tenga claro que efectivamente una vez que se haya transferido esos controles o que la empresa haya cumplido con el servicio, que ya haya satisfecho la obligación, entonces ahora sí se tiene que tener claro que va a haber un cobro en el corto plazo. ¿Ok? Y bueno, aquí nada más como referencia les dejaba cuál era el concepto del contrato y nos dice que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que va a crear derechos y obligaciones pues para ambas partes. ¿Ok? ¿Quedó claro este primer paso? Perfecto, gracias. Entonces nos dice, Ah, lo que les decía, no nos quedemos con el mensaje de que tiene que ser a fuerzas unas hojas que tengan la palabra contrato. No, también aquí nos dice la norma, puede ser escrito, puede ser verbal o puede ser implícito. ¿Y a qué se refiere esto? Pues justamente a lo que les mencionaba. Esto va a depender de cada una de las condiciones particulares de cada empresa, ¿ok? Pero también nos dicen, tienes que evaluar las cláusulas de esa operación y nos dice que no vas a considerar un contrato que genere derechos y obligaciones si ambas partes pueden cancelarlo sin penalización alguna. Ajá, vamos a suponer que resulta que en el mismo ejemplo de los jugos, pues tengo la solicitud del pedido, pero no sé, ahí debe de haber términos y condiciones por parte de nuestros abogados y resulta que no hay ninguna cláusula respecto a si el momento en que el cliente ya no quiere los jugos y entonces en el proceso resulta que dice, no, siempre no quiero tus jugos, entonces obviamente ya hubo costos que a lo mejor la empresa ya incurrió, en fin condiciones particulares, pero lo que nos dice aquí la norma es, si no hay ninguna cláusula en en el contrato que no le permita, o más bien dicho, que le permita al cliente poder cancelar la operación sin ninguna penalización, entonces eso no es un contrato. Y entonces ahí tienes que ir con tus abogados para mejorar las condiciones de los contratos, porque pues ahí tienes un problema. No puedes reconocer o no puedes generar un derecho y una obligación si no hay ninguna cláusula al respecto. ¿Ok? Y entonces también nos dice otra condición la norma. Si un contrato no cumple con el criterio de cobrabilidad o con algún otro criterio, para que sea considerado un contrato de acuerdo a la norma, la entidad solo podrá reconocer como ingresos las contraprestaciones no reembolsables que reciba de un cliente como ingresos en el momento en que se cumplan diversos criterios. Ok, vamos a suponer que pues resulta que yo quiero comprar un carro y me voy a una agencia. Entonces, eh, pues resulta que ya tengo todas las condiciones para comprar el carro, pero a la mera hora, pues ya no tuve, eh, ya no me gustó, ¿no? Ya no quise ese contrato. Si en ese momento yo en el contrato no hubiera ninguna cláusula de penalización, pues para mí no tendría problema. ¿Por qué? Pues porque me pude deshacer de ese contrato y me puedo ir con otra agencia sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor en el término del contrato yo tengo la obligación de que cuando pido el carro que yo quiero, a lo mejor yo quiero un carro rojo y entonces con ciertas características, en ese momento
yo ya, a lo mejor de acuerdo con los términos del contrato, tengo que pagar cierto anticipo, pero no quiero que no quisiera usar la palabra anticipo ahorita, sino a lo mejor yo tengo que pagar un dinero eh, por, eh, por justamente esa solicitud que estoy pidiendo con esas características particulares. Pero se establece que ese dinero no va a ser reembolsable para mí si yo no, si a la mera hora yo no quiero el carro. Ajá. Entonces, en ese momento yo ya estoy obligada a hacerle un depósito a la agencia. ¿Por qué? Pues porque así estaban las condiciones del contrato. Pero como en el contrato me dice que ese dinero que yo le haya dado a la agencia no va a ser reembolsable, entonces, ¿qué es lo que tiene que reconocer la agencia? A lo mejor no va a reconocer el ingreso como tal de toda la operación, pero sí va a reconocer el ingreso por aquel depósito o aquella partida en efectivo que yo le entregué a la agencia y que ya no me lo va a reembolsar. Ajá. Entonces, a eso se refiere. Eso, em, si se da una situación como esa, pues solamente vas a reconocer aquella contraprestación que hayas recibido, pero que ya no vaya a ser reembolsable hacia el cliente. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Sí quedó claro esto último? Perfecto, gracias. Bueno, entonces aquí pues era un poquito de lo que les comentaba a lo largo de esta sesión. Vamos a tener infinidad de situaciones y que obviamente cada empresa va a tener la particularidad correspondiente. La tarea es que se tiene que evaluar justamente el proceso del cómo se va a ir reconociendo el ingreso. Y entonces aquí, por ejemplo, hablamos de una venta de mercancía que también ya vimos que puede ser tan simple o tan compleja como se pueda dar, incluso la prestación de servicios, alguna fabricación de un activo de larga duración. A lo mejor a esta resulta que yo estoy trabajando en una empresa que se dedica a hacer maquinaria muy especializada solamente para poder, eh, eh, a lo mejor inventando cosas. Esa maquinaria es para producir energía y solamente se necesita con tales condiciones particulares. Entonces, pues ahí son condiciones específicas para ese contrato, ¿no? Entonces, incluso ahí es importante evaluar en qué momento se va a ir reconociendo el ingreso de acuerdo a lo que nos dice la norma. O incluso a lo mejor estamos hablando de un sistema que yo me dedico a desarrollar y que le estoy presentando a un cliente y que no solamente mi responsabilidad va a ser en venderle el sistema, sino obviamente tengo que enseñarle al cliente cómo funciona el sistema, tengo que darle mantenimiento a ese sistema y bueno, son ya condiciones específicas que van a ser parte de la operación de la empresa, pero que son servicios distintos. Entonces, son ejemplos que nos podemos ir, pues ahora sí que analizando y que, como les digo, cada uno de ellos tiene una particularidad muy en específico. Y entonces aquí también volvíamos a hablar acerca de los contratos. Pueden hablar acerca de órdenes de compra, tickets de compra incluso, los boletos de traslado que ya les mencionaba, o las confirmaciones vía correo de aquellos productos o servicios. Aquí, por ejemplo, también tengo la imagen de un constructor, ¿no? Entonces, pues acuérdense que esas empresas constructoras también tienen una particularidad muy importante en el momento en el que reconocen el ingreso. No lo van a reconocer al día de hoy. ¿Por qué? Pues porque se dedican a construir edificios. Entonces, el ingreso se va a ir dando y el costo también se va a ir dando conforme se vaya devengando, conforme se vaya construyendo ese edificio. Y ellos pues manejan las cosas que le llaman avances de obra, ¿no? Entonces, pues ya son condiciones muy particularidades que no vamos a ver en esta sesión, pero que sí quisiera dejarles el mensaje claro, que la norma no es tan simple como lo dice, ¿no? Sino realmente hay que evaluar las condiciones de cada empresa, entender los contratos y evaluar en qué momento se ve reconociendo tanto el ingreso como el costo. ¿Quedó claro con esto?
Gracias. Entonces, aquí nada más como recordatorio nos dice la norma, puntos clave. El contrato puede estar representado de diversas formas. Lo importante es identificar el momento en el que se van a cumplir los requisitos del reconocimiento de ingresos, que era lo que ya les decía ahorita. Algunos de los documentos, ya sea el pedido o la orden de compra, va a ser un complemento de los contratos de venta y los cuales van a establecer ciertas condiciones generales, como sea el plazo de crédito o los productos a comercializar. En fin, aquí lo que nos dice es, tienes que evaluar todos los documentos clave que se van a ir generando en la operación, ya sea el propio contrato o bien los documentos adicionales que ya hemos mencionado. Y como les decía aquí, la intervención del departamento legal es clave para revisar los derechos y las obligaciones. ¿Ok? Aquí es importante considerar lo que nos dice la norma también. Nos habla acerca de una limitación para reconocer el ingreso considerando la probabilidad de cobro. Entonces, aquí cuando yo les hablaba acerca de esta probabilidad de cobro, este ratito utiliza la palabra más que probable. Justamente lo que nos dice la norma es, no te quedes solamente con que es probable que te vas a beneficiar con la entrega del servicio, porque a lo mejor tú vas a decir, es obvio. Pues sí, sí va a ser obvio, pero tienes que tener asegurada esa cobrabilidad. Entonces nos dice que tienes que considerar cuáles son los derechos legales del cobro, cuáles son las prácticas y las experiencias de cobro pasadas, cuáles son incluso los riesgos de crédito. Por eso al principio de la sesión hablábamos acerca de las políticas de crédito hacia los clientes y en su caso la habilidad de intención de pago por parte del cliente. ¿Por qué? Porque también ya las normas pues han venido cambiando mucho y es importante considerar y a lo mejor esto es como que una pausa a lo que hemos venido platicando, pues resulta que a lo mejor pues yo simplemente con el hecho de expedir una factura, pues yo decía ya con eso yo ya tengo asegurada la cobrabilidad, pero no tenía considerado las circunstancias particulares de los clientes. A lo mejor, pues sí, el cliente pues ha venido comportando muy bien y sí me acepta la factura en el momento en que yo quiera, pero resulta que pueden darse las situaciones de que a lo mejor el cliente ya está en un tema de quiebra y entonces ya no tenga la misma solvencia que tenía al principio y para poder hacer frente a sus obligaciones. A pesar de que ya se le haya transferido el control al cliente, de que yo ya haya satisfecho la obligación, de que yo ya no tenga ninguna responsabilidad sobre la mercancía, pues en ese momento pueden darse otras particularidades que se tengan que evaluar. Y entonces aquí nos dice, tienes que evaluar justamente las habilidades de los clientes, las experiencias que has tenido en los años anteriores y ver justamente, pues que tengas asegurada la cobrabilidad. Digo, esas situaciones que les acabo de mencionar se pueden dar, claro que sí, se van a seguir dando, pero ya es objetivo de otra norma, que en este caso, pues incluso hacemos referencia a una posible reserva de cuentas por cobrar o incluso a la norma NIF C16 que nos habla acerca de deterioro de cuentas o de instrumentos financieros. Son otros aspectos, pero lo que nos dice aquí la norma es, tienes que estar claro de que vas a tener asegurada la contraprestación. No sé si el mensaje quedó claro. Gracias. Bueno, aquí tenemos también otro flujograma. Espero que sea sencillo de explicar. Aquí nos dice la norma, tú vas a reconocer un ingreso, sí o sí. La entidad ya no tiene ninguna obligación pendiente, con el cliente. Si ya haya cumplido todas las obligaciones o ya le haya satisfecho la necesidad del cliente. Y además, tú ya hayas recibido la contraprestación acordada. En este caso nos hablan, a lo mejor, eh, me estoy refiriendo no a la contraprestación de todo el servicio, no, sino a lo mejor en el ejemplo claro que yo les decía de cuando yo compraba el carro y que a la mera hora ya no quería el carro, pero yo ya había dado
un dinero o un recurso económico que ya no me iba a ser reembolsable. Entonces, aquí lo que nos dice es esta situación. En estos casos, no puedes reconocer el ingreso total de la operación porque la compra, perdón, la venta del carro no se va a dar. Lo único que tienes que reconocer es aquel ingreso que recibiste justamente y que ya no va a ser reembolsable al cliente. Entonces, en este caso, aquí sí se va a reconocer solamente esa partecita del ingreso, ¿ok? Y también nos dice, vas a reconocer un ingreso si tú ya acabaste con el contrato y además ya la contraprestación que recibiste del cliente no va a ser reembolsable. Vamos a suponer que a lo mejor yo estoy hablando acerca de eh, de una operación en la cual yo le venda a Comercial Mexicana, ¿no? Entonces, resulta que yo tengo ciertos productos refrescos que estoy lanzando al mercado y que a lo mejor, pues mi objetivo justamente es que los conozcan los clientes, ¿no? Entonces, en esa situación, pues Comercial Mexicana, al ser un distribuidor importante, y va a digamos, hacer un acuerdo conmigo para poder poner los refrescos en los refrigeradores de Comercial Mexicana y que se den a conocer a los clientes. A lo mejor la estrategia es que los ponga a la entrada de la Comercial Mexicana o en las cajas o en un lugar visible, ¿no? Estoy inventando, ¿eh? A lo mejor en esa situación, pues resulta que lo que quiero es que el producto se mueva, ¿no? Entonces, primero que se conozca, que el cliente lo conozca. Ah, pues entonces aquí lo que nos dice es, ok, a lo mejor la Comercial Mexicana ya me compró todos mis juguitos que yo estoy lanzando al mercado, pero oh, sorpresa, a lo mejor dentro de las condiciones particulares de ese contrato, pues resulta que Comercial Mexicana no se hace responsable si resulta que en ese inter, a lo mejor en una semana o en un mes, pues no se vendieron los refrescos porque no tuvo la debida publicidad o a lo mejor simplemente al usuario final no le gustaron, ¿no? Entonces, no se vendió la mercancía que yo esperaba. Entonces, aquí, a lo mejor en el momento uno, pues resulta que yo ya estoy reconociendo un ingreso. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo ya le transferí los refrescos a Comercial Mexicana. Ah, pues resulta que sí, lo reconocí, pero a lo mejor dentro de las cláusulas del contrato lo que nos dice es va a ser reembolsable si yo no te, si tú no, si los refrescos no se mueven en la cantidad que tú requieres. Entonces, Comercial Mexicana no se va a meter en problemas y te va a decir, al término del mes yo te devuelvo los refrescos, lo que no se haya movido. Ah, entonces ahí estamos hablando que a pesar de que a lo mejor Comercial Mexicana ya me pagó esa contraprestación, este, se tiene la obligación de regresarle el dinero. Ajá. Entonces, en ese momento, yo no puedo reconocer un ingreso en mi estado de resultados por justamente esa cláusula que me dice que tengo que regresarle el dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que reconocer no voy a afectar mi estado de resultados, pero sí voy a reconocer en este caso, un activo, pero va a ser una cuenta por cobrar condicionada. Ajá, ¿por qué? Porque esa cuenta por cobrar va a estar condicionada al momento en el que los refrescos se vendan, de acuerdo a lo que yo acordé con Comercial Mexicana. Si no se venden, entonces, pues ese ingreso no se va a dar y entonces tengo que cancelar esa cuenta por cobrar condicionada. Entonces, lo que nos dice, no vas a afectar tu PNL, sino hasta el momento en el que tú tengas asegurado que efectivamente recibiste la contraprestación, pero que no tengas ninguna obligación de reembolsarle dinero o recurso al cliente. ¿Quedó claro esto? Y también nos dice la norma, tienes que reconocer un pasivo por posible eh, reembolso que le tengas que hacer a la Comercial Mexicana justamente por esto, por esta situación. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Quedó claro el mensaje?
Gracias. Bueno, entonces, continuando con esto, también la norma nos habla acerca de los anticipos de clientes y nos dice, si un cliente va a pagar una contraprestación antes de que la empresa transfiera el control sobre el bien o servicio al cliente, la entidad debe de reconocer un pasivo del contrato cuando el pago sea exigible y un anticipo de cliente cuando el pago se realice. Es decir, el cliente eh, me compró ahora me voy a poner en la situación en la que yo soy la agencia, ¿no? Entonces el cliente me está dando un anticipo justamente porque yo le tenga el carro con las condiciones que él quiere, ¿no? Entonces, ese anticipo eh, todavía es a cuenta del carro que me va a comprar. Entonces, yo, agencia, no he satisfecho ninguna necesidad del cliente, no le he transferido ninguna obligación al cliente. Entonces, en este caso, todavía tengo una obligación con el cliente, justamente de que de tener el carro con las condiciones que él quiere. En este momento, lo que yo tengo que reconocer es un pasivo del contrato, ¿ok? Cuando el cliente me haga la transferencia del recurso, entonces yo en mi estado financiero voy a reconocer una obligación por ese recurso que ya recibí y que tengo con el cliente y se va a reconocer como un pasivo del contrato. Y también tengo que reconocer el anticipo del cliente, ¿ok? Entonces, pues son de las condiciones particulares que ya vamos a ir viendo conforme se desarrolle esta sesión. ¿Hasta aquí quedó claro con el paso número 1? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, continuemos. El paso 2 de la norma nos dice hay que definir las obligaciones de desempeño en cada contrato. Entonces nos dice, tienen que cumplirse ciertos criterios para que el contrato caiga dentro del alcance de la norma, y ya habíamos hablado de ello. Nos dice que las entidades deben de identificar bienes y servicios comprometidos en el contrato y determinar cuáles de estos bienes y servicios van a ser distintos, es decir, diferentes obligaciones de desempeño, que era lo que habíamos hablado. Pues resulta que en el ejemplo de la compra del televisor, pues no solamente es evaluar si le vendo la televisión al cliente, sino que de acuerdo a las condiciones particulares, pues le voy a vender la televisión, pero también le voy a ofrecer el servicio de flete, también le voy a ofrecer la garantía extendida, el servicio de mantenimiento. Entonces ya son obligaciones diferentes que se van sumando a esta operación de la venta como tal, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice la norma. Tienes que evaluar las condiciones particulares de cada operación y justamente evaluar cuáles son las obligaciones que tienes que ir eh, asumiendo con el cliente conforme se va dando la operación. Nos dice también una serie de bienes o servicios que sean prácticamente los mismos y tengan el mismo patrón de transferencia, se puede generar como una sola obligación de desempeño, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. Entonces, pues aquí no nos confiemos, sino lo importante es quedarnos con el mensaje que tenemos que evaluar esas condiciones de desempeño y evaluar las condiciones particulares de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Perfecto. Y bueno, aquí nada más les dejo como recordatorio que es una obligación de desempeño. Es una promesa en un contrato con algún cliente de transferir un bien o un servicio. Prácticamente es a qué yo, empresa, me estoy sometiendo para poder satisfacer la necesidad que tiene el cliente. ¿Ok? Y justamente, clave, se dan a identificar con base en los términos contractuales.
Entonces, bueno, aquí ya prácticamente es un mensaje de lo que ya habíamos comentado, la venta de un producto y todas las promesas inmersas en la transacción, gastos de flete, garantías del producto, ya sean las normalitas o también extendidas, incluso derechos de devolución o cupones o puntos que se vayan a otorgar y se puedan redimir en el futuro. ¿Cuál es esta situación? Esto lo vamos a ver claro en las tiendas de Liverpool o de Palacio de Hierro, en las cuales a lo mejor pues ya saben que en estas épocas pues tenemos incluso el tema del Buen Fin, ¿no? Entonces resulta que como parte de las atracciones que tienen estas tiendas para que se puedan realizar la venta de, de su mercancía, pues entonces ellos ofrecen ya sea monederos electrónicos o monedas por alguna mercancía que se pueda canjear directamente en esa tienda por una compra, ¿no? Entonces, por un lado te están vendiendo una televisión, ¿no? Pero por el otro lado, por esa compra de esa televisión, te están dando moneditas, ¿no? Y esas moneditas las puedes y las tienes que ir a canjear por un regalo, entre comillas, que te van a dar, ¿no? Ah, pues resulta que esas moneditas que ya te está dando, pues también deben de formar parte de una obligación que la empresa tiene que cumplir, porque sabe que en cualquier momento el cliente va a ir a buscar, pues, su regalo, ¿no? En este caso ya es otra obligación que está asumiendo la empresa. O incluso también con el monedero electrónico. Ah, pues resulta que del porcentaje de la venta que te esté vendiendo, a lo mejor del televisor, el 10% se fue a monedero electrónico. Ah, pues resulta que por ese 10%, digamos, en primera instancia va a reconocer la venta del televisor, pero en una segunda instancia tiene que reconocer la obligación de que tiene un monedero electrónico del 10% de esa televisión, que obviamente el cliente puede hacer uso en cualquier momento. Entonces, esa es otra obligación de desempeño u otra, eh, pues ahora sí que un pasivo que tiene que cumplir la empresa con el cliente en un momento dado. No sé si con esto vamos bien. ¿Algún comentario? Perfecto, gracias. Entonces, aquí también siguiendo con lo que nos habla la norma, vamos a hablar pues prácticamente de lo que nos dice cómo vamos a reconocer los derechos de cobro. Entonces, aquí nos dice, vas a reconocer un activo del contrato, en este caso, vas a establecer el reconocimiento de aquellos cobros que contractualmente queden acordados y que sean exigibles. Tradicionalmente, esto como lo vemos en nuestro balance general, pues va a ser la cuenta por cobrar normalita que tenemos considerada una vez que ya se haya transferido el control al cliente, ¿ok? Eso prácticamente es lo que nos dice. Pero también tienes que reconocer un pasivo, posiblemente, eh, en este caso, a lo mejor, como les decía, en la operación de la venta de Liverpool, ¿no? A lo mejor yo ya le vendí la televisión. Entonces, en ese momento yo reconozco mi televisión como venta y reconozco la cuenta por cobrar porque fue a crédito de 30 días, ¿no? Entonces, aquí yo ya voy a tener la cuenta por cobrar con el cliente. O a lo mejor fue un cargo a la tarjeta de crédito y entonces, pues cuando se pague, en esa tarjeta pues ya se va a reconocer en la operación. Pero resulta que también tengo el monedero electrónico, ¿ok? Y entonces en ese momento lo que nos dice la norma es lo que les decía, tienes que reconocer como complemento un pasivo del contrato, el cual va a representar el importe de las obligaciones a cumplir. Y en ese caso, ¿cuál va a ser ese pasivo? Pues justamente voy a tener un pasivo a lo mejor por 10 pesos, que equivale al 10% del valor del televisor, que justamente pues es un beneficio que el cliente ya tiene y que en cualquier momento va a ser exigible. Entonces, aguas, hay que evaluar justamente cuáles son las condiciones particulares de cada operación y evaluar si tenemos que reconocer un activo como una cuenta por cobrar como tal o una cuenta por cobrar condicionada que ya les había hablado, o bien si tenemos que reconocer un pasivo, ¿ok? Aquí también nos dice, una entidad puede celebrar un contrato no cancelable
que va a requerir que el cliente pague la contraprestación antes de que la entidad proporcione los bienes o servicios, o en caso contrario, el cliente estaría sujeto a una penalización. Entonces, vamos a suponer que en este caso estamos hablando de la misma agencia de carros, ¿no? Entonces, resulta que la agencia de carros, pues va a vender un carro, obviamente el precio del carro, pero también como parte de la venta está ofreciendo los servicios de mantenimiento. Y entonces, ahí lo que exige la agencia es que esos servicios de mantenimiento se paguen de forma anticipada, ¿ok? Entonces se van a pagar al día 1. Entonces, en ese momento, la agencia va a reconocer un ingreso por la venta del carro, pero también va a reconocer un ingreso por el servicio de los mantenimientos, del mantenimiento, perdón, del carro que va a tener en los siguientes meses. Vamos a suponer que sea por 12 meses. Pues entonces va a tener un ingreso por ese servicio de mantenimiento. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer allí? Lo que nos dice es, vas a reconocer una cuenta por cobrar por la operación, que fue en este caso la venta del carro, pero también vas a reconocer un pasivo del contrato, que justamente es por aquella obligación a cumplir pendiente de satisfacer. ¿Y cuál va a ser esa obligación? Lo que ya les decía, el servicio de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el cliente ya te lo pagó de forma anticipada por un año. Y entonces tu agencia tienes la obligación de hacerle esos servicios de mantenimiento durante todo un año. Y entonces, como todavía no has satisfecho la obligación del desempeño hacia el cliente, entonces tienes que reconocer ese pasivo a lo largo del año conforme se vaya devengando el servicio. ¿Ok? Entonces, justamente aquí lo que nos dice la norma es, la entidad solo va a poder reconocer el ingreso hasta la transferencia del control sobre los bienes o servicios. ¿Quedó claro esto? ¿Sí vemos bien? Bueno, aquí también teníamos otro ejemplo y esto también ya lo hemos comentado y nos habla acerca de una cuenta por cobrar condicionada. Ya habíamos hablado de este ejemplo y nos dice aquí la norma. Tienes que evaluar tu empresa cuándo vas a satisfacer una obligación a cumplir. Vamos a decir, tienes un derecho incondicional a la contraprestación y en este caso te dice, solo se requiere el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestación sea exigible. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos dice es, ok, en el caso de la venta de los jugos, pues yo ya entregué la mercancía al cliente, ya tengo la aceptación del servicio por parte, perdón, la aceptación de la mercancía por parte del cliente, ya tengo satisfecha la obligación, la necesidad del cliente y en ese momento yo ya tengo un derecho incondicional al pago de esos jugos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que no me los van a pagar al día de hoy, sino me los van a pagar de acuerdo a las condiciones de crédito que yo ya le ofrecí al cliente. Y entonces a eso se refiere. Solo se requiere el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestación sea exigible. Y entonces aquí vas a reconocer pues la cuenta por cobrar tradicional que ya sabemos. Pero lo que nos dice aquí es, tu empresa ya satisfaciste la obligación a cumplir, pero aún no tienes un derecho incondicional a la contraprestación, ¿ok? Entonces vamos a suponer que resulta que en el caso de la agencia de carros, aquí era lo que les decía, pues ya me vendió, ya me pagó el carro, ¿no? Pero resulta que también me pagó eh, el servicio de mantenimiento por un año. Entonces, aquí nos dice, em, a lo mejor tú ya satisfaciste solamente una obligación, ¿cuál fue? La venta del carro, pero aún tienes que satisfacer otra obligación a cumplir del mismo contrato. ¿Y cuál es esa otra obligación? Pues resulta que le tengo que pagar, perdón, le tengo que hacer el servicio de mantenimiento durante todo un año. Entonces, pues aquí voy a tener
un pasivo con ese cliente, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente tengo una obligación de satisfacer la necesidad del mantenimiento del carro durante todo un año. Ok, pero resulta que a lo mejor también tienes, mm, en el caso de la televisión con la garantía, resulta que a lo mejor el cliente ya te pagó la televisión y entonces ahí ya tú ya satisfaciste la primera necesidad, pero resulta que también tienes que pagarle, eh, en este caso, el cliente te va a pagar la garantía extendida que tú le vendiste durante todo un año más, ¿no? Entonces, allí tú tienes una segunda obligación con el cliente, que justamente es pagarle esa garantía, darle ese servicio de garantía durante todo el año más. Pero a lo mejor allí hay una cláusula del contrato que nos dice, resulta que dentro de esa garantía, a lo mejor puede ser que tenga una particularidad y yo tenga que tener que regresarle esa garantía que ya me pagó el cliente, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor el cliente ya me va a pagar la garantía extendida, tengo esa cláusula allí que me dice, aguas, tienes una cláusula en el contrato que tienes que regresarle el pago que el cliente ya te hizo. ¿Por qué situación? No lo sé, puede darse la situación. Entonces nos dice, en ese momento a lo mejor el cliente ya te pagó la garantía, pero tú también tienes ciertas obligaciones que satisfacer al cliente justamente por esa garantía extendida. Pero como está esa cláusula de que se la puedes reembolsar al cliente por X y situación que ahorita pues no quisiera meternos en temas, lo que nos dice es vas a reconocer también una cuenta por cobrar condicionada. ¿Por qué? Porque vas a tener esa cláusula del contrato en el que te dice le puedes regresar el dinero que el cliente te pagó o que te va a pagar por esa garantía extendida. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice es, tienes que evaluar las condiciones que se tienen con los contratos y evaluar en qué momento se puede reconocer una cuenta por cobrar o una cuenta por cobrar condicionada. Ojalá que haya quedado claro el mensaje. Bueno, seguimos con el paso 3, dice determinar el precio de la transacción. Entonces aquí nos dice, es el monto de la contraprestación al que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir de manera separada los bienes o los servicios prometidos a un cliente. Y entonces aquí vamos a hablar de que el monto de la operación o el precio de venta va a estar conformado por una consideración fija y una consideración variable. ¿Qué pueden ser esos ejemplos de consideraciones variables? Las consideraciones fijas, pues hay que recordar que simplemente es el precio de la venta. Si estoy hablando de la venta de los jugos, pues es el listado de precios que está establecido al cliente, ¿ok? Ese es el monto que se va a pagar, pero puede haber consideraciones variables. ¿Qué ejemplos pueden haber? Ah, pues resulta que yo puedo darle ciertos beneficios al cliente, ya sea porque me va a pagar de forma anticipada o porque hay un descuento comercial que tengo establecido con el cliente o porque el cliente me está comprando muchas cantidades de jugos y entonces tengo la obligación de darle un descuento por volumen de compra. Entonces, eso se les llaman incentivos sobre ventas. O a lo mejor tengo, como ya les decía, en el caso de Liverpool, tengo que darles cupones o incluso tengo que darles descuentos por mercancía dañada o porque si estoy hablando de la venta de los jugos, como les decía, el ejemplo clásico con Comercial Mexicana. Ah, pues resulta que Comercial Mexicana ha abierto otras tiendas comerciales. Entonces, por cada una de las tiendas comerciales, si bien es una tienda comercial más para la Comercial Mexicana, ¿qué va a implicar hacia la empresa que le está vendiendo los jugos? Pues resulta que va a tener mayor mercado, o va a tener la forma de posicionar su juguito con otro sector al que no tenía acceso antes. Entonces, ese tipo de cosas pueden dar lugar a un descuento por apertura de nuevas tiendas. Sí, principalmente se ven en esos casos, ¿ok? O descuentos por fletes o por alguna promoción en específica, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos clásicos de consideraciones variables que pueden influir en la determinación del precio. Entonces, lo que nos dice la norma es, tienes que evaluar
cuál va a ser el monto final de la transacción, ya sea por el costo fijo, que es claro, el precio de venta que está en el listado de los autorizados de los precios, o por aquellas consideraciones variables que se pueden ir dando durante el desarrollo de la venta. ¿Quedó claro este punto 3? Gracias. Bueno, el paso 4 nos dice, tienes que asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato. Es decir, la entidad tiene que identificar el precio individual de cada obligación de desempeño. Es lo que ya hemos comentado. Considerando el precio observable al que se vendería un bien o servicio por separado a un cliente. Si no es observable, debe de estimarse. Entonces, aquí lo que nos dice es, en el caso de la venta de la televisión, bueno, pues tu primer venta es el precio de venta que está en la televisión, en el listado de precios autorizado. Pero también tienes diferentes precios de venta, el precio de la garantía, el precio de la garantía extendida, el precio del flete, el precio del servicio de mantenimiento. Entonces, cada uno de ellos representa una obligación distinta con un precio específico distinto. Y nos dicen, ¿cómo lo vas a determinar ese precio? Pues con base a lo que tú, con base en el mercado, con base en cuál es el servicio o el costo de ese servicio que tendría el cliente si lo comprara de forma independiente, ¿ok? Pero también nos dice, si a lo mejor es una circunstancia específica, como yo les decía, a lo mejor yo me dedico a hacer maquinaria muy específica que solamente es para cierto sector y no tengo forma de observar en el mercado a cómo estaría ese servicio, pues tengo que estimar el valor probable de ese precio, ¿ok? Entonces, pues regresando al ejemplo de la venta del televisor, nos dice, el precio de venta del televisor sería de acuerdo con el listado de precios y ese va a ser el primer ingreso, el ingreso de la venta en el momento en el que yo le estoy dando la mercancía al cliente. Pero también tengo una segunda obligación a cumplir, que ya lo hemos hablado, y nos habla acerca del ejemplo de la garantía extendida y nos dice, se le va a asignar un segundo precio de venta. El ingreso se va a reconocer conforme se devengue el periodo de la garantía extendida. Esto ya no me voy a meter a detalle, ya lo hemos platicado, pero es prácticamente en seguimiento a lo que ya hemos hablado acerca de cómo se va a determinar el precio para cada una de las obligaciones que tiene la empresa que cumplir. Y aquí, por ejemplo, vuelvo a meter el caso de la agencia, en donde nos dice, una venta de autos con un servicio de mantenimiento como parte del precio de venta, va a existir más de una obligación a cumplir y por lo tanto se debe reconocer el ingreso por la transferencia de la venta del auto y el pasivo para reflejar la obligación a cumplir cuando cada uno de los servicios estipulados se preste. ¿Ok? Bueno, y ya el último paso nos dice, paso 5, se va a reconocer los ingresos conforme la entidad satisfaga cada obligación de desempeño, ¿ok? Entonces nos dice, los ingresos, después de todo el proceso que ya hemos visto, después de que se ha evaluado el proceso de reconocimiento de ingresos, cuentas por cobrar, que se ha evaluado cada uno de los pasos que hemos venido revisando, nos dice, los ingresos se van a reconocer una vez que se satisface la obligación de desempeño a transferir el bien o el servicio al cliente. En otras palabras, es cuando el cliente ya tiene la obligación, ya obtiene el control de esa mercancía o de ese servicio. ¿Cuáles van a ser esos indicadores del momento en que se transfiere el control? Ya habíamos hablado unos ejemplos, pero nos dice, cuando la entidad va a tener un derecho presente al pago del bien o del servicio, cuando el cliente tiene el título legal de la propiedad sobre el activo, cuando el cliente tiene la posesión física del bien, cuando el cliente ya tiene todos los riesgos y los beneficios inherentes al bien o al servicio, cuando la entidad va a tener la evidencia de la aceptación del cliente con respecto al activo. Entonces, estos son ejemplos clásicos que nos van a decir en qué momento ya se ha concluido el servicio y se ha transferido el control al cliente.
¿Dudas con estos puntos? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, aquí decíamos, puede ser que en el ejemplo del televisor, pues resulta que ya la venta fue en las tiendas en la tienda física, pues resulta que en ese momento el cliente se llevó la mercancía y pues entonces yo ya voy a reconocer el ingreso en mi contabilidad de forma inmediata. Ujú. Pero si se dan las situaciones que ya hemos venido comentando, se tienen que evaluar las particularidades específicas de cada operación y evaluar en qué momento ya se satisface la obligación de la empresa y el cliente queda satisfecho con el bien o con el servicio que está recibiendo. Y bueno, aquí también hay otros ejemplos clásicos que nos dice la norma. Nos dice otros, digamos, ideas que tienes que tener claras para saber en qué momento vas a recibir o vas a reconocer el servicio. Nos dice es cuando el cliente va a recibir y consume simultáneamente los beneficios en la medida en que la entidad los proporciona. ¿Ok? En pocas palabras es conforme se va demengando el servicio, vas a ir reconociendo el ingreso. ¿Ok? Y aquí también nos dice, en el caso en específico de que una empresa se dedique a crear o mejorar un activo específico, aquí nos dice que se va a ir reconociendo el ingreso en la forma o en la medida en la que el cliente va a controlar ese activo, ¿ok? Y lo que nos dice es, eh, cuando el cumplimiento por la entidad no va a crear un activo con uso alternativo para la entidad, pero va a tener un derecho exigible al cobro por el cumplimiento que se haya logrado hasta la fecha. En pocas palabras es a lo mejor le estoy ofreciendo un servicio al cliente por esa maquinaria en específico, de muy ciertas tecnologías que solamente yo puedo saber cómo se funciona, entonces cómo voy a ir dándole el servicio es conforme se va a ir reconociendo el ingreso, ¿ok? Nos dice, si ninguna de estas situaciones se presenta, pues entonces el ingreso se va a ir, no se va a reconocer sino hasta el momento en el que se dé la transferencia al cliente, ¿ok? Bueno, y bueno, esta última slide es acerca pues de todos los servicios que podemos ver, que ya hemos venido comentando, que pueden ser pues tan fáciles o tan sencillos como nosotros creamos, pero no nos tenemos que confiar y tenemos que evaluar las condiciones particulares de cada uno de los contratos, ¿ok? Puede ser que sea tan sencillo como reconocer un ingreso en el momento en el que ya si es una cadena hotelera, pues en el momento en el que el cliente ya está haciendo uso de las instalaciones, ¿no? O a lo mejor ya hizo el check-out, ¿no? Entonces ahí ya el cliente ya, el hotel más que nada ya satisfajo las necesidades del cliente y el cliente pues ya no tiene ninguna injerencia, ¿no? Entonces son condiciones particulares que tenemos que evaluar para saber en qué momento se va a ir reconociendo el ingreso en el estado de resultados. Esa es la clave que nos dice la norma. ¿Dudas hasta aquí con respecto a este tema de ingresos? Nos dice Dida Riega, ¿cómo se reflejaría si hay monederos electrónicos que jamás se cobraron? Pues resulta que en este caso a lo mejor el monedero electrónico debe de tener una vigencia. Puede ser, a lo mejor eso no nos lo dicen cuando vamos a Liverpool, pero si ese monedero electrónico nunca se cobró y ya pasó un año y a lo mejor por ahí había una cláusula escondida de que efectivamente podemos hacer uso de ese monedero electrónico solamente hasta un año, pues en ese momento ya se vencieron las cláusulas del contrato y entonces la empresa ya puede reconocer pues ese beneficio porque el contrato nunca, perdón, porque el monedero nunca fue cobrado. Ajá. ¿Quedó claro, Edith?
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Es importante que quedara claro esto que ya hemos comentado de los ingresos, porque al inicio de la sesión yo les hablaba de que la normatividad pues es muy clara y nos está hablando de reconocer el ingreso y costo en el momento en el que se transfiere el control a los clientes, ¿ok? Entonces, en la normatividad IFRS 15 y la ASC 606, que ya hemos comentado, pues se habla de la forma del reconocimiento del ingreso y costo en su conjunto. Aquí en la normatividad mexicana lo tenemos dividido en dos normas, uno que es la norma NIF D1, ingresos por contratos con clientes, y el otro que es la norma NIF D2, costos por contratos con clientes, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hablar acerca de ciertas particularidades para reconocer el costo por el contrato con esos clientes. Ah, entonces vamos a iniciar con la definición de costo. ¿Alguien sabe qué es costo? Bueno, ya lo tengo aquí en el slide, pero no sé si alguien tiene algún comentario adicional respecto a los costos. Dice José Luis, es el desembolso que haga una entidad para sustentar su proceso de producción de bienes o servicios. Muchas gracias, José Luis. Pues sí, es el valor de los recursos que se van a entregar a cambio de un bien o de un servicio adquirido por la entidad, justamente con la intención de generar ingresos. Hay que acordar que de nuestra dualidad, pues al momento de que yo le quiero ofrecer un servicio o un bien a un cliente, pues estoy obligado a incurrir en ciertos costos para poder satisfacer esa necesidad del cliente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí justamente vamos a hablar acerca de esos costos. Pero no hay que confundirnos. La norma NIF 2 nos habla acerca de costos por contratos con clientes, pero lo que nos dice la norma es todos aquellos costos que estén imputables a el costo de ventas, por ejemplo, que se refiere al costo de la manufactura de los productos y al costo de, o algún otro costo de servicios, por ejemplo, se tienen que reconocer de acuerdo a la normatividad que le corresponda. Entonces, ¿cuál es el costo clásico? En el caso de aquella empresa que se dedica a los jugos, pues es el inventario y el costo de ventas, ¿no? Entonces, lo que nos dice la norma es no confundamos y entonces el costo de ventas por esa producción de esos jugos y por la venta de los mismos hacia los clientes va a estar regido por la norma NIF C4, inventarios, costo de ventas. Esta norma NIF D2 simplemente va a ser un complemento para aquellos costos incrementables que ahorita vamos a ver a qué corresponden, pero que van a corresponder a, digamos, a costos específicos que se necesitan incurrir para poder ofrecer el servicio al cliente, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos dice la norma, ¿cuál va a ser? El principio básico de esta norma es que una entidad debe de reconocer en la utilidad o pérdida neta los costos por contratos con un cliente en el momento en el que se lleva a cabo la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios y por lo tanto se satisfaga su obligación de cumplir. Digo, ya lo hemos venido recordando a lo largo de la sesión y lo que nos dice es, vas a reconocer el ingreso y el costo de forma simultánea una vez que tú ya hayas transferido el control al cliente, que tú ya, empresa, hayas satisfecho todas tus obligaciones que hayas tenido con el cliente de acuerdo a las condiciones particulares de cada operación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, aquí ya la norma nos empieza a hablar acerca de los costos incrementables y nos dice que los costos incrementables van a ser aquellos en los que una entidad no habría incurrido si la entidad no hubiera entrado en el proceso de obtención del contrato. Por ejemplo, los costos que se van a incurrir en preparar una propuesta de un servicio a un cliente. Ese tipo de costos
se van a conocer como costos incrementables y justamente están relacionados con el proceso de obtención del contrato. Entonces, aquí lo que nos dice la norma es, ese tipo de costos se van a reconocer como un activo, ¿ok? Siempre y cuando la empresa vaya a considerar recuperar dichos costos y se van a ir cargando a resultados conforme se vaya devengando el contrato. Pero aquí hay una particularidad que nos dice la norma. Si la duración del contrato es por un plazo menor a un año, pues te doy la opción de que puedas reconocer esas erogaciones en el resultado del ejercicio de forma inmediata antes de que te lo lleves como un activo. Pero si el contrato dura más de un año, pues en ese caso tienes que ir reconociendo el activo y tienes que ir devengándolo a resultados conforme se vaya, conforme dura el contrato, ¿ok? ¿Dudas con este comentario o con este tipo de costos? Digo, el ejemplo clásico de la propuesta es un ejemplo simple, pero puede haber otros costos incrementables que siempre van a estar relacionados con el proceso de obtener un contrato. Aquí la norma nos habla acerca de costos relacionados con la obtención de un contrato que pueden también incluir comisiones pagadas a empleados o terceros para obtener el contrato, algún material directo que se pueda utilizar, costos indirectos asignados, ya sea prorrateados o distribuidos, que se vayan a relacionar con la obtención, u otros costos, a lo mejor un seguro, una fianza, a lo mejor un costo muy específico que tenga que incurrir para el desarrollo de ese servicio, pues, pero no quiere decir que sean ya los costos relacionados con eh, con la preparación del servicio al cliente, no, son costos como iniciales que se van a incurrir para poder obtener un contrato, ¿ok? Son los primeros costos en que va a incurrir la empresa para obtener un contrato. Esa es la explicación más sencilla de este tipo de costos. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Bueno, ok, gracias. Aquí también nos dice la norma, ya nos hace un segundo tipo de costos y nos dice los costos para cumplir un contrato. Aquí ya nos está hablando acerca de cuando yo ya tengo el contrato aceptado, pero tengo que cumplir ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que reconocer? Y nos dice que de igual forma puedo reconocer como un activo aquellos costos en los que estoy incurriendo para efectos de cumplir los compromisos adquiridos en un contrato, siempre y cuando se vayan a relacionar directamente con un contrato que se pueda identificar de forma específica, me generen recursos económicos, sean recuperables y se pueden cuantificar. Entonces, lo que nos dice es, primero te doy la opción de que los puedas ir reconociendo como un activo. ¿Cómo se van a reconocer como un activo? Pues se van a reconocer en el balance general en un rubro por separado. No van a formar parte de, eh, del activo de los inventarios. Siempre y cuando sean costos separados, pueden ponerse como parte del rubro de inventarios, si es que sí, así son, pero si no se pueden poner en un renglón por separado después del rubro de inventarios y así se pueden llamar activo, pues ya el nombre que le pueda poner la empresa, pero tiene que quedar claro que son aquellos costos que se van a incurrir y se van a ir devengando conforme se vaya dando el contrato, ¿ok? ¿Cuáles son estos ejemplos? Pueden ser mano de obra directa, otros materiales directos, costos indirectos relacionados con el contrato, ya sea costos de administración, seguros, depreciaciones,
Otros costos cargables al cliente, ya sea trámites legales u otros costos asociados con el contrato. Pueden ser pago a subcontratistas, costos de financiamiento, etcétera. ¿Ok? Eh, no sean malos. Si tienen alguna duda respecto de este tipo de costos, me lo pueden hacer saber. Y les pido una disculpa, me dan nada más un minuto, por favor. Y en lo que, si son tan amables de hacerme saber si tienen comentarios, me lo pueden poner en el chat y regreso. Gracias. Listo, ya estoy aquí de regreso. Muchas gracias. Una disculpa. ¿Tienen algún comentario? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en qué momentos este tipo de costos se van a aplicar a la utilidad o a la pérdida del ejercicio? Entonces, es como les decía a lo largo de esta sesión, este tipo de costos que en una primera instancia se van a reconocer como un activo dentro del balance general de forma independiente, se van a reconocer en la utilidad o pérdida en el momento en el que se lleve a cabo la transferencia al cliente del control sobre aquellos bienes o servicios con los que se relaciona dicho activo. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice la norma es, debe de asociarse con el reconocimiento de los ingresos relacionados, es decir, cuando o a medida que la entidad va a transferir al cliente el control sobre los bienes o servicios acordados. ¿Ok? Entonces, pues lo que nos dice la norma en pocas palabras es, primero vas a reconocer un activo, em, por esos costos que estás incurriendo para obtener el contrato o bien para cumplir el contrato, pero los vas a ir reconociendo en el P&L, en el estado de resultados, conforme se vaya devengando el contrato, de tal forma que en el estado de resultados reconozcas tanto el ingreso como el costo, justamente a medida que vas transfiriendo el control o vas satisfaciendo las necesidades del cliente respecto a los bienes o servicios que le estás ofreciendo. ¿Ok? Ese es el mensaje claro con esta norma. Como les digo, pues aquí la norma NIF de 2 es muy corta, solamente hace referencia a estos tipos de costos incrementables y los costos relacionados para cumplir el contrato o para obtener el contrato, pero nos dice que todos aquellos costos relacionados con la producción de los bienes o en este caso otro tipo de costos, pues se tienen que
seguir regiendo con la norma específica que le corresponda. Y entonces, pues aquí nos vamos a ir en primera instancia, si estamos hablando de los costos de producción, a la norma NIF C4, inventarios costo de ventas. Bueno, con esto concluyo mi participación en respecto al tema de norma NIF de 1 y de 2. Creo que, como les comenté al principio de la sesión, el tema es muy técnico, muy complejo, pero la clave de lo que nos dice la norma es, pues simplemente tienes que evaluar cómo tú estás dando la operación a los clientes, cuál es tu proceso, cuál es tu venta de mercancía, cuál es el servicio que estás ofreciendo y cuál es el proceso del ingreso cuenta por cobrar, las políticas, los procedimientos, los sistemas de información que se van generando, el contrato como tal, los términos y condiciones. Entonces, no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana que digas, híjole, ya hay una nueva norma y tengo que hacer esto. O sea, es un proceso arduo, complejo, pero sí es importante que ustedes consideren la importancia de esta norma, que pues ya al final, pues llevamos ya 4 años usándola, ¿no? Entonces, y esto pues ya está en convergencia con la normatividad internacional. Entonces, sí es importante que si aún estamos todavía en esa situación en la cual no tenemos claro cómo vamos a tener ese impacto en nuestros estado de resultados, pues sí que nos vayamos poniendo las pilas y podamos ir anticipándonos a esta situación, porque pues ya tenemos, pues posiblemente eh, algunas correcciones que tengamos que hacer o a lo mejor algunos impactos en nuestro estado de resultados. Entonces, eh, pues muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganmelo saber. Dice Carmen Ramos, sí, solo para entender un poco mejor. ¿Esta NIF aplicaría para empresas constructoras o de producción? Para todas las empresas, Carmen. Para todas las empresas aplicarían. Me voy a regresar tantito, Carmen. El alcance de la norma es para todas las empresas y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2018, ¿ok? Entonces, va a ser para todas las empresas que vendan servicios o que vendan mercancía, pero lo que nos dice la norma es todas las empresas van a estar en el alcance de esta normatividad. Las únicas transacciones que van a estar fuera del alcance van a ser los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ellos se van a regir en la norma NIF de 5, los contratos de seguros o contratos de instrumentos financieros u otras transacciones específicas que involucren partidas no monetarias. Fuera de eso, esta norma va a estar aplicable para todo tipo de contrato de ventas a clientes, venta de servicio o de bienes. ¿Quedó claro? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario? La verdad es que es un tema muy complejo. Como les digo, es importante entender bien la operación que se tiene y pues con base en eso, pues analizar todo el proceso para ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que en su caso tendremos que corregir. Tiene un impacto que sí se tiene que considerar en los estados financieros. Y se apoya también como base de materialidad de las operaciones. Mm, no me queda claro tu pregunta, Eduardo, ¿me la podrías eh, un poquito aclarar? Dice, como evidencia de las actividades que se realizan son verídicas. Claro, por supuesto. Al final de cuentas,
Acuérdense que pues el objetivo de las empresas siempre es tener un beneficio económico, para eso fueron creadas, o en su caso, pues nos enfocaríamos acerca de las empresas no lucrativas. Pero fuera de allí, pues todas las empresas van a tener un beneficio económico, tienen un objetivo que es generar un beneficio económico, ya sea de cualquier tipo de situación. Entonces, pues justamente parte de esto es tener claro cuál es la operación que estoy vendiendo o que estoy ofreciendo al cliente. Y además, no sé si el comentario de Eduardo vaya en el enfoque de que posiblemente por ahí las empresas pudieran estar reconociendo ingresos ficticios. Entonces, eso también es otra situación que pueda dar lugar a que los estados financieros no reconozcan la información real de las empresas. Y entonces, justamente parte de esto es eh, pues asegurar que la parte de los ingresos que se están reconociendo, tanto ingresos como costos en el P&L, pues correspondan a ingresos que efectivamente cumplen con los criterios que nos pide la norma para hacer un ingreso y para poder eh, pues darle los estados financieros a los usuarios de los mismos, que pueden ser el consejo de administración. Posiblemente a lo mejor, y es algo clásico que sucede también en las empresas que tienen unos bonos de productividad o que tienen a lo mejor un target que cumplir y entonces pues por ahí dicen, híjole, no llego a los ingresos, entonces tengo que meterle por ahí un asiento manual para poder llegar y ya en el siguiente año lo cancelo y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, pues es parte de las observaciones que nos hace la normatividad, que justamente no podemos estar afectando el PNL si no tenemos la evidencia de que tanto el ingreso como el costo pues está cumpliendo satisfactoriamente la normatividad que nos pide, que efectivamente es que se haya transferido el control al cliente y que justamente pues no se estén reconociendo ingresos que no debieran de ser o que no cumplan con esos ingresos, ¿no? No sé si con esto quedó claro, Eduardo, la pregunta o si tienes algún comentario adicional. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? De cualquier forma, les dejo en el chat mi correo electrónico. Si tienen algún comentario, con gusto lo podemos ver en particular. Recordarles pues que este video se va a subir a la página de YouTube de la firma. Y entonces, pues muchísimas gracias por su participación. Creo que ya no hay algún comentario adicional, si no todavía estoy por aquí. Espero que haya quedado por lo menos claro el mensaje. Ya sabemos que es un tema muy complejo, pero pues trate de explicarlo lo más sencillo o con ejemplos un poquito clásicos que pudieran ser más fáciles de entender. Bueno, pues muchas gracias. Solamente me queda tomar asistencia. Me dan un minuto, por favor, mi equipo de GEYA.